Haroldo Sánchez, sin reservas. Bienvenidos, hoy está en nuestros estudios Zaira Ortega, ella es directora de IVOS, una organización internacional holandesa que busca soluciones nuevas a problemas globales. Se oponen a la discriminación, la desigualdad, el abuso de poder y el uso no sostenible de los recursos del planeta. Para ello impulsa proyectos inteligentes en los lugares adecuados. Zaira, es un gusto tenerla acá. ¿Usted me podría explicar, bueno, no a mí, a los televidentes también, qué es IVOS? Sí, somos un instituto humanista de desarrollo y cooperación específicamente para países con mayores afectaciones en el tema principalmente de derechos humanos y el tema de medio ambiente. Entonces por eso es que tenemos dos grandes programas, que es el Open, que es sociedad abierta, y el Green, que es sociedad verde, que es por donde nos especializamos en nuestros programas y proyectos. ¿Dónde nace IVOS? IVOS nace, precisamente este año cumplimos 50 años a nivel mundial, nació en el año 1968 en La Haya, siendo pues inicialmente un grupo de voluntarios, principalmente personas muy dedicadas a trabajar el tema de los valores humanistas. Y entonces a raíz de eso es que nace y empieza a crecer principalmente con proyectos en África inicialmente, y luego pues nos fuimos extendiendo a otros países, y pues ahora ya tenemos varias prácticamente sedes en diferentes oficinas regionales en diferentes partes del mundo, y algunas oficinas locales en países muy estratégicos como Guatemala. Costa Rica es como la parte principal de Centroamérica. Sí, es nuestro hub, es nuestra oficina regional para América Latina y el Caribe, porque tenemos también proyectos en Cuba. ¿En Guatemala cuánto tiempo tienen de estar trabajando? Jurídicamente nacimos en el 2008. Jurídicamente ya tuvimos una oficina establecida como oficina local. Sin embargo, nosotros desde los 90, aproximadamente en el 92, 91, empezamos a trabajar con contrapartes desde la oficina regional en Costa Rica. Nosotros financiamos una serie de proyectos principalmente vinculados a derechos humanos y el tema de empoderamiento de mujeres. Desde los 90 venimos trabajando acá en Guatemala. En Guatemala, ¿cómo IVOS a qué más se dedica en relación a todos estos temas que usted ha mencionado? Sí, acá pues nosotros nos hemos dedicado un buen porcentaje en el tema de derechos sexuales y diversidad, y dentro de ese tema hay un tema de derechos de la salud a las poblaciones que están en mayor desventaja o que son excluidas socialmente, y bueno, ahí tenemos un proyecto grande que es el proyecto de VIH, ese pues cerramos este año, pero tenemos otros proyectos, principalmente el proyecto de mujeres. Tenemos varios proyectos vinculados principalmente en el altiplano, en el área norte y sur, con empoderamiento de mujeres a nivel político y a nivel económico y social. Usted hablaba de uno de los programas enfocados a la desigualdad sexual. ¿Cómo encuentran ustedes esta situación en Guatemala? Bueno, es un tema complejo porque, bueno, todos sabemos que este país pues tiene cimientos muy fuertes de conservadores y con mucho estigma de discriminación para las poblaciones que son diversas o diferentes, ¿verdad? Entonces, esa parte para nosotros ha sido compleja. Sin embargo, hemos buscado socios que tengan un proceso de empoderamiento y un proceso de formación para que puedan hacer todo el tema de incidencia política y cabildeo, para mejorar el entorno y hacer realmente cambios estructurales. El IVOS le apuesta mucho a los cambios estructurales más que a prestar servicios o dar asistencia y ese tipo de acciones concretas, ¿verdad? Si uno mira a Guatemala 20 años hacia atrás y se pone la vista en el hoy, ¿cuánto hemos avanzado en relación a este tema? Creo que ha habido avances de alguna manera sustanciales, aunque todavía consideramos que la parte estructural todavía falta afinarla, principalmente en las estructuras del Estado, ¿verdad? El Estado, aunque tiene alguna cierta apertura para poder abordar la temática, siempre hay una restricción porque tiene una presión social muy fuerte, ¿verdad? Con fundamentalismos religiosos muy enraizados que no permiten realmente que esto se dé como debería de darse, ¿verdad? Sin embargo, en comparación a hace 20 años, yo creo que la temática ha avanzado, e incluso hay mucho más organizaciones que tienen fortalecimiento para hacer acciones ya de incidencia, que antes ni siquiera podían existir organizaciones de sociedad civil de la diversidad sexual.
Pero aquí el tema termina afectando a las personas, ¿verdad? Así es, finalmente yo creo que el tema también, y yo creo que es una lección aprendida para todos los que hemos trabajado esta temática, es que también tenemos que abordarlo desde el tema familiar, ¿verdad? Porque muchos de los chicos y chicas que son de la diversidad sexual son excluidos de sus casas, principalmente, ¿verdad? Entonces, a veces la única opción viable que tienen en ese momento es estar en contextos muy complejos de alcohol, drogas, prostitución. Entonces eso realmente pone en mucho contexto de vulnerabilidad a las poblaciones de la diversidad. Entonces consideramos que hay que hacer mucho trabajo también desde las familias y no desde la familia tradicional, desde lo que cómo se constituye familia desde la familia más amplia, ¿verdad? Porque a veces hay exclusión no solamente de los padres, sino que de la familia, de los vecinos y del contexto más pequeño de las poblaciones. Ustedes, esta situación de las familias, cuando hay esta situación de la diversidad sexual, ¿hasta dónde se puede llegar para cambiar esas mentalidades que hoy en día todavía tenemos? Sí, yo creo que el gran tema es el tema educativo. Hay cuestiones que bueno, va como un proceso natural, por decirlo de alguna manera, de cambio de comportamiento y de actitud hacia estas poblaciones, pero también va un tema de educación. O sea, por eso mencionaba yo la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad, como lo dice la Constitución, que todos somos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, esa parte en el tema educativo creo que es trascendental, el hablar abiertamente de este tema con los jóvenes, con los adolescentes, es primordial, ¿verdad? Porque ellos tendrán, a mayor información, va a tener como mayor criterio de tomar decisiones informadas respecto a su sexualidad, ¿verdad? Bueno, este tema siempre tiene muchas aristas, ¿verdad? Sobre todo ya nuestra invitada ella era bien clara al decir que somos una sociedad todavía muy conservadora. Yo incluso me atrevería a decir, pero esa es mi opinión, una sociedad también con doble moral, que condenamos, apartamos, separamos a personas que no piensan, que no sienten como nosotros. A lo mejor hay mucho miedo atrás de este sentimiento de rechazo. Pero la experta desea, pero ahorita vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en un momento. Esto también hay que verlo de la parte legal, digamos, ¿no? Existen leyes que toquen este tema, que protejan. ¿Cuál es la situación en Guatemala sobre eso? Bueno, a nivel genérico, pues bueno, la Constitución es muy contundente respecto a los derechos de todos en igualdad de condiciones. Sin embargo, pues se han hecho algunos esfuerzos con algunos socios y contrapartes por generar algunas iniciativas de ley que van en función también de mejorar esas condiciones y cambiar la estructura o condiciones de contexto de esas poblaciones. Por ejemplo, organizaciones de hombres y mujeres transgéneros han hecho una iniciativa, han propiciado una iniciativa de identidad de género que de alguna manera garantiza muchos de los derechos que en este momento para ellas son vedados, ¿verdad? Desde el uso del nombre como ellas quieran ser realmente y como se sienten, hasta todos los derechos de acceso a ciertas situaciones sociales que en este momento se limitan, ¿verdad? Por ejemplo, tener beneficios específicamente sociales, que en este momento por su condición no se permite, ¿verdad? Se ha hecho algún tipo de análisis para propiciar una iniciativa de ley de matrimonio igualitario, que incluso ahorita amparados con la reciente, de alguna manera, dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo pidió Costa Rica, pero aplica para todos los países de Centroamérica, o los que formamos parte específicamente de los estados americanos, que también es algo que se está gestando. Y finalmente, pues hay, la diputada Sandra Morán también ha propiciado una iniciativa de los crímenes por prejuicio, ¿verdad? Que incluyen crímenes de odio, específicamente por ser diverso, ¿verdad? Diversidad sexual. Esto está en el Congreso, cambiar todas estas leyes. ¿Y cómo cree usted que eso va a marchar? Nosotros creo que fue un gran logro solo incluirla, ¿verdad? Lograr que la iniciativa esté.
sabemos que implica todo un proceso de cabildeo dentro del Congreso y sabemos también la situación del Congreso actual. Entonces vemos que en este momento pues muchas de las iniciativas se quedarán en stand-by, se quedarán en espera en lo que se puedan retomar. Sin embargo, consideramos que, un poco retomando lo que habíamos hablado anteriormente, hace 20 años eso era imposible llegar a colocar, incluso antes se cuestionaba, tenemos socios que tenemos más de 25 años de tenerlos y decían que les cuestionaban hasta registrarse jurídicamente como una asociación de gays en Guatemala. Entonces ahora eso ya cambió, ahora ya se pueden abiertamente ingresar como una organización jurídica legal que son parte de la diversidad sexual, que eso hace 20 años no pasaba, ¿verdad? Eso le iba a preguntar. Sabemos que hay muchas cosas negativas todavía, el rechazo, la incomprensión, pero ¿qué tanto hemos avanzado entonces? Yo creo que el avance, como mencioné, ha sido sustancial en el sentido de que ya hay algunos aliados, incluso dentro de los mismos movimientos sociales, que eso antes no se daba, ¿verdad? Porque por un lado había el movimiento de derechos humanos, por otro lado el movimiento de mujeres. Al mismo movimiento de mujeres le costó mucho entender cuál es la parte de identidad de género de las mujeres y hombres transexuales o transgéneros, ¿verdad? Entonces eso ahora pues ya se ha discutido, yo creo que esa apertura se ha dado dentro de los diversos movimientos, que incluso hay organizaciones que son de la diversidad sexual que ya participan directamente y muy abiertamente en los espacios de esos movimientos sociales, que antes era también difícil, ¿verdad? Porque eso no era prioridad, ¿verdad? ¿Usted podría explicarles a los televidentes la diferencia entre transexual y transgénero? Sí, transgénero básicamente es un rol, es como hablar de género, el masculino y femenino, pero una persona transgénero es una persona que ya ha asumido un rol de un sexo diferente. Por ejemplo, una mujer trans es un hombre anatómicamente que ya vive una vida de mujer, ¿verdad? Entonces por eso decimos nosotros mujer transgénero, y un hombre transgénero es una mujer, es anatómicamente mujer, fisiológicamente mujer, que asume un rol específicamente masculino de hombre y vive una vida de hombre, ¿verdad? Incluso en su forma de vestir, en su forma de actuar y en sus condiciones de vida también, ¿verdad? Ese es básicamente. Ahora transexual es una persona que ya básicamente se ha hecho una cirugía para reasignación de sexo, ¿verdad? Cosa que aquí en Guatemala pues todavía no se da. Muchas de las colegas, compañeras de trans, pues obviamente lo que hacen es viajar a otro país para poder accesar a ese tipo de cirugías, ¿verdad? Y son personas que han encontrado con la aceptación de su propio sexo, su propia felicidad. Así es, así es. Y también hay compañeras que dentro del ámbito de ser transgéneras, pues viven también esa vida de mujeres o de hombres transgrediendo el género, porque al final es eso, transgredir el género, que muchas veces también es impuesto, ¿verdad? Como una vida de mujeres o como una vida de hombres, ¿verdad? Son estas personas, tanto los hombres como las mujeres, sufren discriminación en los trabajos, en la universidad. ¿Qué es la experiencia que usted tiene sobre eso? Sí, bueno, las que más han sufrido esa exclusión social y estigma y discriminación son las mujeres trans, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho por lo que hemos hablado en repetidas oportunidades del tema de patriarcado, la heteronormatividad, la parte de que es más para un lugar o un país donde el patriarcado y el machismo es lo que define ciertas acciones, tanto políticas como sociales. El que un hombre pase a vivir una vida de mujer es muy complejo y es altamente rechazado. Y por eso es que muchos de los asesinatos que tienen específicamente que ver con asesinatos o crímenes de odio van hacia las mujeres transgénero, que son las más visibles, ¿verdad? Las que más evidentemente se ve esa transformación de su género, ¿verdad? Entonces no pasa tanto con hombres trans como con mujeres trans, ¿verdad? Y no están protegidos por la ley. Y no están protegidos, aunque la ley es genérica, hay mucha todavía desprotección para ellas, ¿verdad? Mucha exclusión en las universidades, en las escuelas. Incluso hay una organización que nosotros pues hemos apoyado financieramente, que han tenido casos de una niña transgénero que pues sus padres prácticamente tuvieron que hacer todo un proceso jurídico porque fue excluida de un colegio
¿verdad? Entonces esa parte creo que todavía no la hemos superado y son procesos que se tienen que dar jurídicamente, pero que también llevan un componente social muy fuerte para hacer esos cambios estructurales o cambios de comportamiento en la población, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el último enlace con los patrocinadores. El tema, ya usted lo escuchó, es muy complejo, muy complicado, sobre todo en hogares, en grupos donde podemos experimentar estas situaciones. Vamos a ir con los patrocinadores y al regresar, bueno, con Zaira Ortega, que es directora de IVOS, una institución que está muy involucrada en estos temas. Regresamos en un momento. Bueno, yo tenía un amigo que él un día llegó a mi casa una noche y me dijo, mira, he tomado la decisión de convertirme en mujer, yo siempre he sido mujer. Y al final él llevó todo el proceso hasta ser ella, ¿verdad? Pero la experiencia fue muy dura, fue rechazado por amigos, por conocidos e incluso por la propia familia. Finalmente tomó la decisión de irse de Guatemala. Como aquí no es de juzgar a nadie, pero son las realidades que se viven en un mundo como el de hoy, como el que nos ha tocado a nosotros estar. ¿Qué le puede usted decir a una familia donde se puede dar un caso de estos? Sí, yo creo que lo más importante es como priorizar que hijos, hijas o cualquier miembro de la familia puede ser de la diversidad sexual, y eso tiene que tener un apoyo muy genuino y muy real de parte de la familia, porque eso tiene un impacto en la vida de las personas, y eso no aplica solamente para una persona homosexual, sino que también para un heterosexual. Pero una persona homosexual, el que de alguna manera sea excluido de su propia familia, es el primer elemento que lo pone en un contexto de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces, a veces la misma familia, porque profesa alguna religión y eso, no da como la apertura de que quiera apoyar a su hijo o hija, o familiar cercano que tenga, que es de la diversidad. Creo que eso también es una limitante, y allí es donde viene mucho el apoyo que las organizaciones de sociedad civil pueden dar, en el sentido de dar ese apoyo, grupos de apoyo para familias, y que puedan en conjunto salir adelante en esa situación, que no es fácil, porque para muchas familias es muy complicado. Yo incluso tuve una amiga que también es transgénera, que su mamá me decía a mí abiertamente, yo que hice mal. Y le digo, usted no hizo mal, si su hija es brillante, es una mujer pues con muchos elementos, tiene una licenciatura, o sea, su vida ha logrado todo lo que ha querido en su vida, pero lo único que no había logrado es el reconocimiento de su familia por ser mujer. Entonces, al final, creo que es un proceso para poder hacer ese cambio, pero las familias también tienen que estar en la apertura de querer hacerlo y querer entrar en ese proceso de comprensión y de darle ese apoyo al hijo o hija, o a alguna parte de la familia que sea de la diversidad sexual. Y el otro tema es que muchos, un poco como lo que decía usted, de la doble moral. Mucha gente, a veces mucha familia quiere apoyar a su hijo e hija, que quiere ya abiertamente ser transgénero o ser gay o lesbiana, etcétera, pero se dejan llevar por el qué dirán, ¿verdad? Por lo que puedan decir los vecinos, la familia vinculante, etcétera. Entonces eso también no permite ese apoyo directo. Entonces yo creo que esa parte es de empezar a dejar esas grandes situaciones de que yo hago las cosas en función de lo que piensan los demás de mí, o de lo que yo hago, a lo que realmente yo quiero hacer, porque al final es su sangre, ¿verdad? Es su familia. Y, o sea, uno nunca puede desligarse de su familia, ¿verdad? Mire, yo me quedo pensando, porque no es fácil ni para la familia ni para las personas tomar este tipo de decisiones que son tan trascendentales, no solo en su propia existencia, sino a aquellos que les rodean. Pero podría uno pensar o soñar que a lo mejor el amor de la familia debería de prevalecer en un momento tan duro como ese,
y no todos los prejuicios. ¿Puede ser eso posible? Creo que sí, es posible. Algunos incluso países han hecho algunas acciones a nivel del mismo Estado para que cambien el tema educativo y sea más abiertamente aceptado, y eso pues, obviamente es un proceso que lleva tiempo, pero sí se ha podido lograr. Hay países que son muy abiertos en ese sentido. En las escuelas hablan abiertamente de la diversidad. Hay un apoyo muy directo a las familias para hacer todo ese proceso, que incluso no se hace en forma individual, lo que se hace desde la familia para poder dar ese apoyo. En Guatemala sabemos que eso todavía no pasa, pero en un deber ser o a un futuro no muy lejano debería de pasar algo de esto, de que en realidad el mismo Estado asuma responsabilidad y realmente se dé una educación integral en sexualidad, donde estos temas no sean temas tabú y que en ocasiones las mismas familias pongan elementos para no hacerlo, ¿verdad? Al final yo creo que eso es parte de las situaciones. Además ahorita con todo el acceso que hay de información, pues los chicos y las chicas de una u otra forma se van a enterar, pero también hay un proceso de hacer dentro de la jerga que trabajamos, los que trabajamos esa temática, decimos salir del closet, que sea salir del closet informado, acompañado, y que sienta esa fortaleza y no tenga que hacer lo que hizo su amigo o su amiga, que tuvo que salir del país porque en este país es insostenible ser diverso, ¿verdad? O vivir una felicidad desde el enfoque de diversidad sexual, ¿verdad? IVOS está ahora en todo un proceso de buscar recursos, tengo entendido, ¿verdad? ¿Usted podría explicarme un poco qué es lo que pretenden? Sí, bueno, es un poco, bueno, nosotros hemos dicho que queremos hacer cambios sociales que implican también involucramiento del mismo país, ¿verdad? Porque nosotros habitualmente antes éramos financiados principalmente por el gobierno holandés y otras instancias holandesas. Ahora también la perspectiva de cooperación ha cambiado, pero también nuestra perspectiva como IVOS, y como IVOS también queremos involucrar al país en los cambios sociales que queremos y los cambios que realmente sean estructurales, y por eso es que estamos también buscando pues financiamiento desde lo local para realmente apostar en temas que estén vinculados a hacer cambios estructurales y de contexto en estas poblaciones, y por eso es que estamos haciendo todo un proceso de fundraising para el tema de derechos sexuales y diversidad, ¿verdad? Si alguien quisiera acercarse a ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tenemos pues nuestra página web www.ivos.org.gt y nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como IVOS Guatemala y en Facebook como IVOS Guatemala, y pueden ponernos un inbox y podemos ubicarlo. En nuestra página web están nuestros números de teléfono para que puedan también pues ubicarnos. Nosotros estamos en la zona 10, ahorita pues vamos a cambiar de sede, pero pues siempre tenemos nuestras redes sociales activas para dar información sobre lo que estamos haciendo en Guatemala y en otros países también. Le agradezco mucho sus reflexiones, el estar acá, habernos permitido adentrarnos un poco más a esta situación, a esta realidad que muchos guatemaltecos están viviendo. Le agradezco mucho su tiempo. A usted por el espacio, gracias. Bueno, y a ustedes en casa, mire, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí, por lo menos permítanme decirles que tenemos que amar a los demás. O sea, no podemos pretender que sean como nosotros pretendemos que sean. Cada persona es individual, cada persona tiene un mundo que le pertenece, y aunque tratemos de orientar, aunque tratemos de estar allí, creo que es lo más importante. Esta sociedad es muy dura, vivir en Guatemala es muy difícil para aquellos que toman una decisión distinta a lo que nosotros podemos creer o sentir que es lo correcto. Nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre, gracias por estar ahí.